Germán, ahí empezó. Ahí está grabando. Muy bien. Bueno, vamos a empezar el estudio del capítulo número 4 de la Carta a los Romanos. Quiero dejar aclarado que en la última clase teníamos problemas con un salmo que lo cité mal, y lo que quise decir es lo siguiente, que el capítulo 3, versículos 19 a 26 de la Carta a los Romanos, Rav Shaul está haciendo una síntesis, en otras palabras, del Salmo 143. Así que si ustedes leen el Salmo 143, van a entender la óptica que tiene Rav Shaul del capítulo 3, versículos 19 a 26 de la Carta a la Comunidad de Roma. Bueno, vamos a empezar entonces, vamos a continuar con el desarrollo que hace Rav Shaul con el capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos, lecturas. Bueno, capítulo 4, Biblia, Nueva Versión Internacional, dice: Entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, había tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Muy bien. ¿De qué está hablando Rav Shaul aquí? Perdón, ¿alguna otra versión? La de Jerusalén. Dale. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre, según la carne? Si Abraham obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. Muy bien. ¿De qué está hablando acá Rav Shaul? ¿Cuál es el concepto que está detrás de todo esto? El mérito. ¿Cómo alcanzar mérito en esta vida? ¿Para qué sirve el mérito? ¿Para qué sirve el mérito? ¿Te imaginás, Mariana, cuando Dios te apunte con el dedo y te diga, sos una pecadora? Y entonces vos sacás tu corazón y le decís, pero estos son mis méritos. ¿Para qué sirve el mérito? Para cuando seamos inquiridos por la divinidad, vendrían a ser como puntos a favor que nos alcancen. Para alcanzar la misericordia. No, sin misericordia. Yo les cortaría, sacaría las uñas de a poquito, les pincharía los ojos. Versículo 3. Ahora lo vamos a descubrir. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¡Wow! ¿Otra versión? A ver, Cristina. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Muy bien. Acá vamos a descubrir qué es el mérito. Primero, ¿cuál es la escritura? La Torá. ¿Y por qué dice escritura y no dice ley? Porque Rav Shaul viene hablando de la ley, y los cristianos con la ley. Ahora no les conviene la ley, ahora les conviene la escritura. Ah, interesante, ¿no? Fíjense cómo se manipulan los textos. Ahora es escritura, ya no es más ley. Porque esta parte le sirve a los cristianos. Ah, entonces, ¿qué dice la Torá? Creyó Abraham a Dios, o en Dios, y le fue contado
por justicia. Reina Valera 60, la más clásica de todas. Perfecto. Justicia es mérito. ¿De dónde sale esto? ¿De dónde sale que Abraham creyó en Dios y le fue contado por justicia? ¿De dónde? ¿De dónde? De Génesis. ¿Y qué más? De la paraxá, cuando Dios le pide que dejara su tierra y su parentela. No, cuando Abraham se queja porque no tiene descendencia. Bereshit capítulo 15, 5, 6. Entonces dice, ¿quién va a ser mi descendiente? ¿Este Damaseno, el hijo del Damaseno? ¿De Eliezer, su siervo? Entonces Dios le dice otra cosa. 15:6. Vayetseo toa Juzá Bayomar Abet na Shamaimá Besofara Javin Kim Tujalis Porotam Bayomerlo Kogi Gieserja. Le sacó hacia afuera y dijo, Dios le sacó a Abraham hacia afuera y dijo, mira ahora hacia el cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Dijo a él, Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia. Versículo 6. Behemen Badonai Beishabalo Litzedaka. Y él tuvo fe en Adonai y se lo consideró a él como mérito. Entonces la palabra mérito es tzedakah, de tzedek, de justicia. Justicia es lo que va en el medio. ¿El medio entre qué? Entre el castigo y el perdón. Siempre es el punto medio. Lo medio. ¿Estamos? Bueno. ¿Y en qué creyó Abraham? Entonces acá hay todo un debate en el Midrash. ¿De qué mundo venía Abraham? Mundo idólatra y pagano. En ese mundo, aparte de haber muchos dioses, aparte de eso, el destino ya estaba, escuchen, que tiene que ver con lo que enseñó Rabín hoy, el destino ya estaba establecido por los astros, o sea, el karma, son las mismas ideas, ya está todo, entonces, ya está todo, mirá las estrellas, pero las estrellas dicen que voy a tener descendientes. No tengo ninguno, ya tengo 99 años. ¿Cómo voy a hacer? Mi mujer tiene un montón de años, ¿cómo voy a hacer para...? ¿Qué puede cambiar acá? Y entonces Dios lo saca, le hace ver las constelaciones. Pese a lo que digan las constelaciones, vas a tener descendencia. Y tu descendencia no la vas a poder contar de tan numerosa que va a ser. Entonces el Midrash está contraponiendo la cultura previa a la promesa divina, que era ilógica. Lo lógico es que los astros decían que Abraham ya no podía tener hijos. Y entonces le fue contado como justicia a Abraham. ¿Qué cosa se le contó como justicia? Que creyó en la promesa divina. Pero cuando lo leemos en el hebreo, cuando uno lo lee en hebreo, acá hay una clave. Y es que el sujeto de la oración no es Abraham, sino que es Dios. ¿Qué significa? Que es Dios el que lo va a buscar a Abraham, que es Dios el que se revela a Abraham, que es Dios el que le ofrece a Abraham la fe, y Abraham respondió positivamente a esa fe. O sea, ¿qué es lo que hizo Abraham en todo esto? Dijo, sí, Señor, acepto la fe que me das. Y le fue contado como un mérito. Porque si no, el mérito es de Abraham. Si el mérito es de Abraham, quiere decir que nos justificamos mediante la fe. Si nos justificamos mediante la fe, entonces todo depende de nosotros. Y estamos haciendo el camino opuesto al camino que hizo Rav Shaul, pero desde la fe. Esto es lo que ha enseñado el cristianismo. Si tenés fe, te salvás. O sea, depende de vos. Y es lo mismo. Entonces me estoy justificando frente a Dios no por la ley, por la fe. Es lo mismo de otra manera. Error.
Lo único que puede hacer el hombre es responder a la acción divina. La acción proviene de Dios. Abraham pudo haber creído o no, iba a tener descendencia. Pero él respondió a lo que Dios le dio. Es decir, Dios le da a todos los hombres la misma medida. Cada hombre acepta o rechaza. ¿Entienden la diferencia? Uy, qué caruchas. Están todos preocupados. No se van a salvar por la fe, no es la fe de ustedes. De ninguno de nosotros, ni la mía. Tenemos que estar agradecidos de lo que Dios hace con nosotros, que es una cosa totalmente diferente. Nos pone afuera del mapa. De la otra manera, tenés fe, hermano. Si vos tenés fe, entonces te vas a salvar y Cristo va a hacer tal cosa. O sea, Dios es tu sirviente. Y acá es al revés. Lo que está diciendo la Escritura es que Dios le dio la fe a Abraham y que Abraham la aceptó. Y como la aceptó la fe, entonces le fue contado como un mérito. El mérito tiene la capacidad de ayudar a las futuras generaciones. Ups, ¿y esto de dónde sale? Pues déjenme ver si tengo el texto, que lo tenía separado, porque van a entender entonces la concepción rabínica. Tengan paciencia. Devarim 6, versículo 25. Utzedaká tihye lanu, ki nishmor lazot et kol hamisbah azot lifnei Adonai Eloheinu ka'asher tzivá. Y mérito será para nosotros cuando cuidemos por cumplir toda la ordenanza esta ante Adonai, nuestro Dios, como nos ha ordenado. Es decir, va a ser un mérito para Israel vivir los mandamientos. ¿Por qué? Porque Dios amó a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. Otra vez, es Dios el que los ama, es Dios el que es Dios el que se revela a Israel, es Dios el que le da la Torá a Israel. Israel lo único que hace es aceptar o rechazar. Nada más. Y ese es el mérito. ¿Está bien hasta ahí? Perfecto. Bueno. ¿Y uno cómo puede aceptar la acción divina o rechazarla? ¿En base a qué la acepta o la rechaza? Que este es el núcleo de todo lo que dice Rav Shaul. ¿En base a qué? A su desarrollo del Yetzer Hara. Acá no tiene que ver con la religión, tiene que ver con el ego. Si el ego tomó posesión del alma del hombre, no importa la religión en la que estés, los mandamientos que cumplas, no te vas a relacionar bien con la divinidad. Si el ego ha menguado, Pesaj, entonces alcanzamos el conocimiento de la divinidad. No importa la religión ni la cultura. Acuérdense que Rav Shaul se viene peleando con los sabios griegos y se viene peleando con la religión establecida como religiosidad en el pueblo judío, en el judaísmo. Bueno, sigamos. Versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. 5. Sin embargo, al que no trabaja, si no cree en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Pero al que obra, al que trabaja, no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda. Es decir, si hiciste algo, se te debe algo. Originaste algo, vas a producir algo. Pero al que no hace nada, sino solamente cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Quién es el que justifica al impío? Dios. ¿Y cómo es que hay que creer en aquel que justifica que es impío? ¿Quién es el impío? El que no cumple los mandamientos. Y Dios lo perdona. ¿Por qué lo perdona?
porque está viviendo la Torá, porque hace teshuvá. Pero no está haciendo las obras. ¿Cuáles son las obras? La tradición rabínica como fue enseñada por los maestros en esa época. No es mediante la religiosidad, sino mediante la respuesta a la fe que Dios puso en Abraham. Es la misma respuesta, no la fe común. Tengo fe y me va a pasar algo. Tengo fe en Cristo y voy a ir al cielo. Eso es religiosidad. La fe es lo sólido, lo estable. Cuando el corazón está establecido, el corazón, el centro de la intención, está establecido en tratar de relacionarnos con la divinidad. No necesito ningún tipo de religión, de obra de religión. Eso es lo que está diciendo Rav Shaul. Me están mirando con una cara. Están perdidos en el limbo, peleándose con su pasado evangélico que los condena a todos. Van a ir al infierno y yo voy a aprender el fosforito de cada uno de ustedes, como su rabino, por no haber aprendido las lecciones del rabino. Versículo 6. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Tremendo. ¿Y qué es lo que dice? Versículos 7 y 8. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se les cubren los pecados. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Y por qué no va a tener en cuenta el Señor el pecado? ¿Por qué es dichoso aquel que su iniquidad es perdonada? Porque tuvo la capacidad de hacer teshuvá. Sí, Señor, la clave es la teshuvá, volver a Dios. El problema que está desarrollando Shaul es que la vivencia rígida, legalista de la Torá no conduce al mérito de Abraham, sino a la teshuvá. Pero esto no es, ay, Dios, me equivoqué, perdoname, vos ya está, hermano, vas a ir al cielo, aceptaste a Cristo, vas a ir al cielo. Religión, religiosidad, legalismo. No. Esto es otra cosa. Esto es un debate que había en esa época. ¿Qué hacemos primero? ¿Enseñamos Torá y esto va a llevar a la teshuvá? ¿O ofrecemos el perdón, la teshuvá, y la teshuvá va a llevar a la vivencia de la Torá? Eso era un debate rabínico. Se había alejado tanto Israel de la vivencia de la Torá que no sabían cómo hacer para que el pueblo vuelva. Entonces, bueno, cada grupo mandaba a sus maestros a recorrer las aldeas y las ciudades y los caminos y bla, bla. Y la gente no respondía, estaban cansados de tantos grupos, estaban cansados de los romanos, estaban cansados de toda su historia. Dios nunca le dio a Israel lo que le había prometido, que era ser la cabeza de naciones y la paz y todo más. No era el sufrimiento. Estaban cansados de todos, porque todos habían enseñado mal la Torá y se habían alejado de la Torá. Entonces, el debate era, bueno, ¿cómo hacemos para que todos vuelvan a la Torá? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Enseñamos Torá y esto va a llevar a que la gente haga teshuvá? ¿O ofrecemos directamente la teshuvá? Por eso Yeshua iba a los pecadores, a los publicanos, a las rameras, a lo último de la sociedad. Vamos ahí, ¿y cómo los atraemos? Ofrezcámosle primero la teshuvá. Y después, solita la teshuvá, si es real, si es concreta, los va a llevar a la Torá. ¿Se dan cuenta? Bueno. Versículo 9. ¿Acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los gentiles? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta la fe como justicia. ¿Y es? ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después.
11. ¿Qué versión estás leyendo? La nueva versión internacional. ¿Internacional? Sí, sí. Más cristiano imposible. Bueno, sigamos. 11. Es más, Sí. cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Pero tanto Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. ¿Qué más? ¿El 12? Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen las huellas de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. La respuesta a la acción divina de Abraham fue antes de que Dios hiciera con él el pacto de la circuncisión. Rab Shaul, les recuerdo que circuncidó a Timoteo. Por lo tanto, es una aberración plantear que Rab Shaul tenía la más mínima intención de abolir la circuncisión. Lo que él está planteando es otra cosa. Es cuando nos morimos y nos enfrentamos a la divinidad, ¿qué es lo que me va a ayudar? ¿Ser judío, estar circuncidado de manera estricta y rígida, como él la enseñaba, era parte del Sanedrín? O como Yeshua la enseña, con tanta simplicidad y mirando solamente en el corazón. ¿Y esto qué es? ¿Solamente para el pueblo de Israel? ¿O la Torá es universal? También es para los griegos. ¿Y qué termina diciendo? No. Pero Abraham, el padre de la fe, acuérdense que el mérito llega a la persona cuando estamos en sintonía con aquel de quien viene el mérito. El padre de la fe, Abraham, tuvo su mérito antes de la circuncisión. Por lo tanto, no es la circuncisión la que me va a permitir la unidad con la divinidad, sino la respuesta interna a la acción divina. Lo que ha hecho el cristianismo con esto es invalidar la ley, como la llaman. Entonces ya no hace falta vivir la ley, como ellos lo plantean. Y eso es otra aberración. Esto es cómo vivir la Torá, que es diferente. ¿Desde dónde vivir la Torá? Ejemplo que doy siempre. El descanso de Shabbat. Si haces una cosa, si no haces la otra, si está permitido, si está prohibido, qué dice un rabino, qué es otro rabino, ¿qué ha hecho el cristianismo? Abolir el Shabbat. Listo. No hay más sábado, listo. Aberración, cambiaron a domingo. Lo que es el sábado lo cambiaron a domingo y es el día que no se trabaja en la semana. O sea, hicieron un mix. No importa. La otra cuestión es, ok, ¿uso el celular o no uso el celular en Shabbat? ¿Es trabajo o no es trabajo? Ahí aplicamos, no está escrito en la Torá. No está escrito en la Torá. Punto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Estamos hablando por internet ahora. Prendimos computadora. Al prender la computadora estamos trabajando. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Lo que dice Rav Shaul es, ten en cuenta que Shabbat, ten en cuenta que Shabbat no se debe trabajar, pero aplicalo según el concepto interno de la fe, que es la respuesta de Abraham a Dios. Y ahí resolves internamente. Eso que te va a dar seguridad en el camino. En vez de ir a buscar qué es lo que dice el rabino Pirulín sobre el descanso de Shabbat, usa el corazón, que es donde Dios ha depositado en cada uno de nosotros una medida de fe. Y esa medida de fe tiene que estar en concordancia con nuestra conciencia. Entonces, vivimos la Torá de acuerdo al grado de desarrollo de fe que Dios ha puesto en nosotros y al grado de conciencia que hemos desarrollado y de integridad de no mentirnos a nosotros mismos. En este caso, usamos Internet porque es más importante compartir entre todos Romanos capítulo 4 que si prendes o si no prendes la computadora. Otros te van a decir, no, pero lo puedes hacer otro día, puedes hacer otra cosa. Ok,
Muy simple. Depende si estamos en la rigidez o si no estamos en la rigidez. De eso está hablando Rav Shaul. Quedan 9 minutos. Sigamos. Versículo 14, creo. 13. 13. Sí. En efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Muy bien. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Bien, acá la ley, como se lo leen en griego, es el legalismo. No es a través de un sistema legalista, ¿sí?, que Abraham recibió ese favor divino, ¿sí?, de ser estable. Versículo 14. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. Perfecto. Entonces, si los que viven de manera rígida y legalista la Torá son los que van a heredar, ¿para qué sirve el mérito de Abraham? ¿Para qué querés tener el mérito de Abraham? Si prendés la vela a las 7 en punto y ya está, ya te justificaste. Señor, soy justo, santo y perfecto. Listo, cumplí con prender la vela a las 7 de la tarde. Versículo 16. No, versículo 15, perdón. 15. La ley, en efecto, acarrea castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Por qué la ley acarrea castigo? ¿Qué ley acarrea el castigo acá? La Torá habla de recompensa y de castigo, ¿o no? Levítico capítulo 26. Claramente, habla de recompensa y de castigo. Y donde no hay Torá, no hay transgresión. Acuérdense, si está escrito robarás o si no está escrito robarás. Por lo tanto, versículo 16, por lo tanto, Por eso la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. muy bien, es el Padre que tenemos todos nosotros. ¿Por qué esta fe proviene de la gracia? ¿Cuál fue la fe que tuvo Abraham aparte de responder a la descendencia? No se olviden que Abraham en el capítulo 22 del libro de Génesis, ¿qué fue lo que le pasó? Dios le dijo, dame tu hijo. Y lo llevó al altar y estuvo con el cuchillo ahí para degollarlo. ¿Y cómo? ¿Y la promesa que le hizo Dios de que iba a tener descendencia? Sin embargo, Abraham mantuvo la estabilidad en la divinidad. Fíjense que no es que Abraham creyó en que Dios le prometió algo, porque después Dios se lo pidió, sino es la respuesta del hombre a la acción divina, a la estabilidad divina, la base divina. La mantuvo hasta el final, y cuando lo iba a degollar, Dios le hace aparecer un carnero, la descendencia. La promesa es eso, la descendencia. Y ese mérito alcanza a todas las generaciones posteriores que viven la Torá de acuerdo al mérito de Abraham. Y en este caso, Rav Shaul está hablando a una comunidad que está integrada por judíos y por no judíos, por prosélitos. Y los une a todos en un mismo pueblo que trata de vivir la Torá, como lo va a decir más abajo, como el Mesías la enseñó. Sin importar el paradigma griego y sin importar el legalismo que él había aprendido en Jerusalén. Ni un extremo ni el otro. Versículo 17. Delante de Dios,
tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. ¿Se tituló el rabino? ¿Cómo? Sí, pasa que tengo una diferencia de texto importantísima. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente, Abraham, delante de Dios, a quien creyó él, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Cuáles son las cosas que no son como si fuesen? Cuando Dios le dice a Abraham, vas a tener hijos. Y para Abraham es solamente una fantasía. Las cosas que no son como si fuesen. ¿Mm? Versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. Es imposible que tenga hijos, ya soy viejo, y sin embargo sucede. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto, o la esterilidad de su matriz de Sara. 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. La promesa de Dios es la profecía. Dios le hizo una profecía. ¿Sí? 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es decir, respondió al poder divino de lo que iba a suceder, y eso se lo cuenta por mérito. Como eso se lo cuenta por mérito, es que la fe en Yeshua va a ser el mérito para todos aquellos que quieran vivir la Torá. Miren, se me está por acabar el tiempo, tengo 1:30. Paramos acá y hacemos otra reunión, así tenemos un minuto.